quisiera compartirles un material educativo que tenemos en GSSI para trabajar con deportistas y es justamente un video sobre hidratación. Los músculos de los atletas, como los motores de los autos de carrera, generan calor cuando trabajan. Y un poco parecido al anticongelante de un auto, el líquido en la sangre ayuda a mantener a un atleta fresco, conduciendo el calor fuera de los músculos y el núcleo corporal. Si un atleta no repone el líquido perdido a través de la sudoración y se deshidrata, aumenta el riesgo de sobrecalentamiento. Esto puede llevar a la disminución del rendimiento y a un mayor riesgo de complicaciones por calor. Revisar el color de la orina es la forma más sencilla para que un atleta pueda determinar si está empezando el entrenamiento o competencia ya hidratado. Debe ser claro como limonada, no oscuro como jugo de manzana. Durante la actividad, las necesidades de hidratación de cada atleta son distintas. En general, su rendimiento puede comenzar a perjudicarse después de una pérdida aproximada de 2% del peso corporal. Los atletas pueden pesarse antes y después de los entrenamientos o competencias para determinar la cantidad de líquido perdido, que es un paso esencial para desarrollar un plan de hidratación. Factores como la temperatura, humedad, equipo utilizado, nivel de entrenamiento, intensidad y aclimatización influyen en las necesidades de hidratación. Cuando se desarrolla un plan de hidratación, es importante recordar que el sudor es más que solo agua. También se pierden electrolitos en el sudor, por lo que los atletas deben incluirlos en sus bebidas rehidratantes para ayudar a reponer lo que perdieron. El sodio es especialmente importante, ya que es el electrolito que más se pierde en sudor. Además, ayuda a mantener el agua donde el cuerpo la necesita. Añadir una pequeña cantidad de carbohidratos, una solución aproximadamente al 6%, puede proporcionar energía para el atleta mientras se sigue promoviendo la absorción de líquido. Seguir una estrategia inteligente de hidratación ayuda a los atletas a mantenerse seguros y rendir al máximo. Muy bien, esa es una parte de los materiales educativos que desarrollamos y justo invitamos a Marta Smith, quien es asesora del Instituto Gatorade para México, a que nos comparta su experiencia justamente haciendo actividades educativas para futbolistas. Ella es licenciada en Nutrición Humana de la Universidad Autónoma Metropolitana, es especialista en nutrición deportiva del programa del Comité Olímpico Internacional y además es docente en el Diplomado de Nutrición Integral para el Deportista de Alto Rendimiento en la Universidad Iberoamericana. Así que, bueno, demos un fuerte aplauso desde la sala de su casa o desde donde se encuentren a Marta Smith. Gracias por acompañarnos, Marta. Muchas gracias, primero que nada, GSSI Latinoamérica por invitarme a ser parte de estos webinars y por supuesto gracias a todos los que nos están escuchando. Hoy, como ya les platicó un poquito Pedro, mi labor es explicarles un poquito sobre las diferentes intervenciones nutricionales que hemos hecho desde el área de materia educativa con el Club de Fútbol Pumas aquí en México. Este trabajo se ha hecho desde el año pasado y bueno, seguimos proyectando nuestro interés, ¿no?, para ayudar a mejorar el rendimiento del atleta. Entonces, antes que nada, quisiera explicarles por qué decidimos, aparte de hacer este servicio de evaluación al atleta con todas las pruebas que Sam en su presentación nos hizo favor de compartir, de las pruebas de sudoración, también darle como este impulso a la educación nutricional. Entonces, como sabemos, la educación nutricional es de entrada una pieza fundamental cuando uno trabaja directamente con los atletas. Y de hecho, como lo mencionó Pedro al inicio de todas estas conferencias, es uno de nuestros 4 pilares dentro del instituto, en donde además de investigación, servicio al atleta e innovación, también nos preocupamos por dar esta educación nutricional a los jugadores con el fin de ayudarles a tener un mejor rendimiento en el deporte que están haciendo. Entonces, el trabajo que se ha hecho ha sido a nivel mundial. Como saben, hay diferentes equipos de GSSI en varios países del mundo. GSSI Global ha trabajado con el Club Barcelona desde hace más de 5 años, en donde ha hecho un trabajo en conjunto, no solamente haciendo pruebas de sudoración, pruebas de FODMAX, sino también en la parte educativa, realizando talleres, conferencias, talleres de cocina incluso. De hecho, aquí les muestro una foto en donde están los asesores principales de nuestro instituto de Reino Unido, que es el doctor Ian Rollo y la doctora Rebecca Randall,
junto con las 2 nutriólogas del Club Barcelona, que es Antonia Lizárraga y Mireia Porta. Este trabajo no solamente se ha hecho en Europa, también en Latinoamérica varios países han contado con esta alianza de GSSI. En Argentina se ha trabajado con el Boca Juniors durante varios años, en Venezuela con el Club Caracas y Zamora, y en Uruguay con el Club Atlético Peñarol y el Nacional de Montevideo. ¿Qué pasa aquí en México? También hemos trabajado con muchos equipos de primera división de fútbol, pero es la primera vez que se trabaja en un club en particular haciendo todo este seguimiento en materia de educación nutricional, no solamente con el equipo de primera división, que es con los que siempre trabajamos, sino también con cada una de las categorías, tanto categorías menores, sub-15, sub-17, sub-20, segunda división, como en esta ocasión con las chavas que pertenecen al equipo femenil. Entonces, ¿cómo se dio esta alianza con GSSI y el Club Universidad? De entrada, pues el objetivo siempre es ayudar, trabajar en conjunto con el servicio de nutrición para que los atletas puedan tener un mejor rendimiento. Entonces, ¿cómo realizamos este trabajo? En una etapa inicial, planteamos las pruebas de sudoración de GSSI, que de hecho ya las hemos ejecutado con cada una de las categorías, se han realizado en diferentes climas, diferentes intensidades, con el objetivo de darles evaluaciones y estrategias personalizadas respecto a sus necesidades de energía y sus necesidades de hidratación. Además, el servicio de nutrición nos ayudó a determinar en cada una de las categorías cuáles eran las necesidades específicas que tenían, cuál era esta área de oportunidad en la que se tenían que reforzar los conocimientos de nutrición para que, bueno, los atletas no solamente practicaran la parte de nutrición apegada al ejercicio, sino a lo largo del día. Entonces, es así como Servicio de Nutrición nos dice qué necesidad tiene cada categoría y en GSSI nos dedicamos a la elaboración, a la ejecución de diferentes talleres de nutrición, además de proporcionarles materiales educativos que más adelante les iré platicando. Entonces, básicamente la presentación ahorita se va a enfocar sobre todo el trabajo que hicimos en los talleres educativos con cada una de estas categorías. Entonces, empezamos con la menor, que fue Puma Sub-15. ¿Qué pasó con ellos? Son los más chavos, son los que presentan mayor como descontrol, digamos, fuera de cancha sobre qué alimentos pueden consumir una vez que están en la calle, ¿no? Y con estas dudas de si me gusta, es bueno, es saludable, no me lo puedo comer, qué tanto lo debo de hacer. Entonces, propusimos un taller que se llamó ¿Cuánta grasa y azúcar tienen los alimentos que les gustan? Con el objetivo de mostrarles el contenido total de energía que tenían los alimentos seleccionados, así como el contenido de carbohidratos y de grasas. ¿Por qué? Porque son alimentos que ellos normalmente reportaban al servicio de nutrición que consumían tanto en las etapas del ejercicio como en sus periodos de descanso. Entonces, primero les dimos una pequeña charla introductoria en donde se les explicaba cuáles eran los diferentes tipos de combustible que su organismo utiliza cuando está haciendo el ejercicio, que son carbohidratos y que son grasas. Se les explicó que esta fuente va a depender muchísimo del nivel de entrenamiento que tengan, de la intensidad del ejercicio que estén realizando, así como de la duración. También se les explicó los diferentes tipos de carbohidratos que hay, dónde los pueden encontrar y a su vez en qué momento los deben de consumir, porque además el objetivo es también hacerles conciencia de que no solamente se trata de rendir en sus entrenamientos, en sus partidos, sino de pensar que ellos van a llegar a ser adultos y que tienen que ser adultos sanos. Entonces se trata de crear unos hábitos de alimentación saludables. Entonces, no era hablar de si un alimento era malo o prohibido, simplemente que ellos supieran en qué porción comerlos y en qué momento. Entonces, después de esta plática que se les hizo para que ellos aterrizaran mejor esta necesidad de combustible, estos tipos de nutrimentos que son necesarios, se realizó una dinámica. Esta dinámica consistía en que tenían que contabilizar la cantidad de grasa y de azúcar que llegaron a tener algunos alimentos. Los alimentos que seleccionamos fueron, por ejemplo, bebidas, cereales, barras, alimentos mexicanos incluso, que ellos pudieran tener acceso para que pudieran visualizar y dimensionar
el aporte energético, pero a la vez que también pensaran si van a consumirlos en los momentos antes o después del ejercicio, qué tanto pueden influir con esta absorción de los nutrimentos. Entonces, para poder hacer esta dinámica, el equipo previamente nos dedicamos a hacer el cálculo total de energía y de nutrimentos de cada alimento que se seleccionó, y entonces ya cuando pasamos a la parte del taller, cada chavo iba pasando, seleccionaba el alimento que más le interesaba y entonces traducíamos los gramos, digamos, contenidos de grasa y de carbohidratos a cucharaditas. ¿Para qué? Para que ellos fuera más fácil que lo visualizaran y entonces entendieran todo este concepto del contenido energético. Entonces aquí está la evidencia que tuvimos, ¿no? En muchos alimentos, pues era curioso el que ellos decían, pues es un alimento que tiene carbohidratos, yo lo necesito, me va a dar energía para el ejercicio, pero se olvidaban que no solamente era el aporte de carbohidratos, sino que algún alimento pudiera llegar a tener un aporte de grasa y esa grasa pudiera interferir con la absorción e incluso pudiera presentar algún malestar intestinal a lo largo del ejercicio o en estos periodos entre sesiones, ¿no? Entonces se les hizo mucho énfasis en esta materia educativa con el objetivo de que entendieran el contenido energético de esos alimentos. Ahora, en nuestra segunda categoría, que fue sub-17, aquí el taller que realizamos se llamó ¿Qué comer antes y después de tu entrenamiento para poder rendir al máximo? ¿Por qué? Porque la idea era reforzar la importancia que se tenía de una carga de energía en estos dos momentos en particular del ejercicio. ¿Por qué? Porque muchas veces la carga de energía que tienen durante su entrenamiento está controlado por el servicio de nutrición. Pero en la parte del antes, por ejemplo, muchos no viven en la casa club, llegan directamente de sus casas. Entonces, de repente hay como esta duda y este error en saber específicamente qué es lo que necesitan para poder rendir bien en sus entrenamientos. Entonces, ¿cómo se realizó este taller? Previamente les dimos una pequeña plática introductoria justo sobre la importancia de la nutrición, qué papel juega en el antes y en el después del ejercicio y qué nutrimentos en particular se necesitan en cada etapa para que puedan rendir mejor. Después de darles esta pequeña plática, pasamos a la dinámica. ¿En qué consistió la dinámica? Nosotros teníamos una mesa en donde les habíamos puesto diferentes muestras de alimentos y la idea era mostrarles primero, hacer grupos y darles a cada grupo un caso práctico en particular, situaciones específicas que ellos como atletas viven, porque además la mayoría está estudiando y está entrenando, entonces les planteamos diferentes situaciones de tal manera que pudieran cubrir su energía. ¿Por qué? Porque tenían que hacer el análisis de la situación que les tocó, escoger los alimentos que ellos consideraban que era lo mejor para rendir y además hacer su menú. Entonces pasaban al final a explicar a cada uno de los asistentes. Entonces aquí están justo las imágenes de los casos que les propusimos. Fueron 4 en particular. Estos casos fueron también a raíz de las necesidades o momentos que el equipo de nutrición del club nos mencionó que es frecuente que los lleguen a presentar. Entonces, los 2 primeros tienen que ver con que entrenen en la mañana, pero en el primer caso es, tienes 2 horas suficientes para poderte hacer tu desayuno. ¿Qué te prepararías? Danos un ejemplo. Y en el segundo caso era, te paras igual rayando, se te hizo súper tarde y no tienes tiempo de hacerte un desayuno. Tienes media hora, 40 minutos para poder llegar a tu entrenamiento. Entonces, de ahí tienes que considerar el tiempo de traslado. ¿Qué es lo que harías? ¿Harías un desayuno? Si es así, ¿qué elegirías? O la otra es, ¿te irías en ayuno y qué harías? ¿No? ¿Por qué te irías en ayuno? Los otros 2 casos tenían que ver cuando llegaron a tener un entrenamiento muy pesado en donde sabemos que es frecuente que a mayor intensidad del entrenamiento puede haber una mayor supresión del apetito. Entonces les decíamos a los chavos, ok, a ti te pasó eso, no tienes nada de hambre, ¿qué harías? ¿Te esperarías hasta que te dé hambre fuera 1 hora, 2 horas, 3 horas después? ¿O inmediatamente consumirías alimento? En caso de que sí consumirías, ¿qué alimento sería lo que eligieras? Y el cuarto caso es cuando tienen doble sesión de entrenamiento, pero en el inter tienen que asistir a la escuela. Entonces no hay oportunidad de que regresen a casa, a que su mamá o a quien esté encargada de preparar los alimentos les haga una comida. Ellos tienen que decidir lo que tengan a su alrededor, ya sea tiendas, cooperativas, comedor universitario. Entonces
qué es lo que más elegirían. Entonces es así como cada uno fue explicando esta situación que le correspondió, el tipo de alimentos que eligió y bueno, lo compartía con los demás asistentes. ¿Qué hacíamos nosotros? En el momento en que explicábamos, damos una pequeña retroalimentación de por qué habían hecho una elección correcta o en caso de que eligieran alimentos, por ejemplo, muy grasosos, en este caso que tenían poco tiempo, pues se les especificaba el chiste es evitar malestar gastrointestinal y darle prioridad a alimentos que fueran ricos en carbohidratos. Entonces, hicimos mucho el énfasis de a mayor tiempo, mayor cantidad de alimentos. Conforme se va reduciendo el tiempo para poder consumir alimento, pues el objetivo siempre es dar la energía que se necesita gracias a carbohidratos y llegar bien hidratados. Nuestro tercer taller fue con la categoría de sub-20 y segunda división. De hecho, con ellos, ¿qué sucede? Son los chavos que frecuentemente están subiendo a primer equipo. Entonces, las inquietudes de ellos ya no es tanto el respecto a qué alimentos elegir, sino lo que nos compartían en el servicio de nutrición. Era mucho el que están en comunicación constante con más medios, con más jugadores, con más personas, y tienen estas dudas respecto a, es que yo quiero ser jugador profesional. Tengo que consumir algún suplemento fuerza, ¿cuál es el que mejor me puede funcionar? Entonces, es por eso que con estas categorías hicimos el taller de suplementos, en donde el objetivo era revisar qué suplementos había de uso frecuente en futbolistas y saber si había algún riesgo de su consumo con cada uno de ellos. Entonces, antes de pasar como al taller, nuevamente dimos una pequeña plática introductoria en donde hablamos de las funciones específicas que pueden tener los suplementos que consideramos, junto con el servicio de nutrición y la investigación que se tiene del uso más frecuente en futbolistas, que es proteína de suero de leche, aminoácidos de cadena ramificada, la creatina, la carnitina, óxido nítrico y cafeína. Entonces, con cada uno dimos su funcionalidad, dimos el nivel de evidencia científico que se tiene y al final aclaramos las dudas que tenían los chavos para proceder a nuestra dinámica que era cierto o falso. ¿En qué consistía esto? Les dimos unas pequeñas paletas en donde de un lado las pintamos de color rojo y de otro lado de color verde. Entonces, cuando nosotros presentábamos cada suplemento, dábamos pequeños mensajes clave de la funcionalidad que se le atribuye al suplemento y el nivel de evidencia que se tiene. Entonces, les decíamos este mensaje y ellos respondían si consideraban que era cierto o falso. Una vez que respondían, dábamos nuestra retroalimentación. Ahorita les voy a enseñar cómo fue esta dinámica. Y al final de hacer esta dinámica, proporcionamos también una herramienta educativa en donde les explicamos que si tienen más dudas respecto a más suplementos, obviamente primero se tiene que consultar siempre con los profesionales que son especializados en esta área, pero pues no podemos evitar el que estén en contacto en redes. Entonces les explicamos que el Instituto Australiano del Deporte tiene justo en su página, en su sitio web, una sección de suplementos en donde justo se va dividiendo cada suplemento que hay, el nivel de evidencia que se tiene, si realmente tiene un beneficio en cada uno de los deportes, ¿no? Entonces, así procedimos. Este es un ejemplo de la diapositiva que les pusimos en la dinámica de uno de los suplementos, que es el suero de leche, que es el más consumido en el fútbol, bueno, en otras disciplinas también, en donde les decíamos, por ejemplo, el suero de leche puede ayudar a recuperar tus fibras musculares después del ejercicio, ¿cierto o falso? Entonces ya ellos iban respondiendo de acuerdo a lo que les habíamos explicado y lo que ellos consideraban, y entonces ya les decíamos, cierto, ¿no? Recuerden que es la proteína de mayor calidad para ayudar a la recuperación de fibras musculares. Después les dábamos otros mensajes como, es mejor si consumo el suplemento en lugar de los alimentos, ¿cierto o falso? Falso, ¿no? Y si soy intolerante a la lactosa, se recomienda que no tome suero de leche, que es una pregunta muy constante que nos hacen en la parte práctica. Pues bueno, sabemos que esto no es cierto, ¿no? Entonces, así íbamos haciendo la dinámica, ellos iban moviendo sus paletitas de acuerdo a lo que consideraban correcto y dábamos nuestra retroalimentación. Como ven, en la parte inferior está justo el doctor Samuel García explicándoles cómo poder
determinar o investigar más sobre algún suplemento que tuvieran dudas, ¿no? En otra sesión se pretende hacer una lectura de etiquetas también para enseñarlos con que muchas veces en estos suplementos, pues la mercadotecnia nos dice una cosa, pero el contenido nutrimental es otro, ¿no? Y muchas veces no se reporta los ingredientes que realmente contienen. Entonces, fue mucho como hacer conciencia de si realmente lo necesitan y que no es nada más el lo quiero usar porque me han dicho que funciona, sino ir de la mano con sus especialistas. Ya para hablar de las últimas dos categorías, digamos, el trabajo que se hizo con Pumas Femenil también se le hizo por asesoración, pero en la parte educativa, ¿cuál era la mayor preocupación, ¿no? El hacerles conciencia a ellas particularmente de las porciones de alimentos, de cómo combinar los alimentos cuando están fuera del club, cuando tienen que seguir con su plan de alimentación y que no, o sea, que no entraran en estrés si no había el alimento que venía dentro de su menú. Entonces, es por eso que les hicimos un taller que se llamó ¿Cómo sé cuánto como? Y esto está basado en el manejo del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, que es la guía que tenemos aquí en México para poder dar un plan de nutrición aquí los nutriólogos, ¿no? Entonces, el objetivo era que las chavas conocieran los grupos y las porciones de los diferentes alimentos que había con el fin de mejorar sus hábitos de alimentación. ¿Cómo desarrollamos esta parte educativa? Se les dio una plática sobre la importancia de una alimentación saludable, desmitificamos ideas respecto a si estoy a dieta y estoy en mi control, tengo que estar omitiendo grupos de alimentos, ¿no? O sea, se les hizo como esta conciencia de a ver qué nutrimentos se necesitan, por qué se necesitan en el organismo y por qué deben de consumir una alimentación saludable a lo largo del día. Se les explicó también sobre el plato del bien comer, que es nuevamente una guía que tenemos aquí en México, nutricional, y bueno, cómo es el manejo del sistema de equivalentes, cómo se hace la división de los diferentes grupos que se tienen. Se hizo también una resolución de casos prácticos. Nuevamente nosotros les planteábamos situaciones en particular, hacíamos equipos, entonces cada equipo pasaba al frente, seleccionaba, teníamos una mesa donde les explicábamos con las réplicas reales de alimentos y también con las de fotos, para que pudieran ellas visualizar mejor las porciones, los alimentos que tenían y poder hacer su menú. Entonces al final nosotros dábamos nuestra retroalimentación. La herramienta educativa que les dimos fue una guía de alimentos basada en este sistema de equivalentes. Aquí están los 4 casos que les presentamos. En los 4, si ustedes se fijan, nosotros les dimos específicamente su menú. Es como si ellas fueran a la escuela, tuvieran su plan de alimentación y vieran cuántas porciones de cada grupo de alimento les correspondía. Entonces, les decíamos, hagan de cuenta, no hay su nutrióloga. Ustedes están en la calle y tienen que pensar qué es lo que necesitan de acuerdo a esta situación que se les está planteando. No dependan 100% de su nutrióloga en todo el momento, ¿no? Sino tengan como esta capacidad de, ok, ¿con qué puedo comer? ¿Cómo puedo combinar los alimentos? Entonces, se les hizo estas planteaciones. En algunos era, estás lesionada, no vas a la escuela, tienes que prepararte tu desayuno. ¿Qué haces? ¿No? Porque muchas veces pues, se van a las opciones de alimentos más prácticos y no saben si realmente lo necesitan. Y en otra cuestión era, tienes un partido, por ejemplo, fuera de la Ciudad de México, tu tiempo de traslado es muy largo, es más de 8 horas, llegas al lugar, hace demasiado calor, te estás muriendo de hambre y tu cena es tipo buffet. ¿Qué es lo que consumirías? Entonces ya con eso nosotros íbamos dando la retroalimentación de estos menús que ellas iban decidiendo. Y bueno, esta es la guía de alimentación que les proporcionamos al final para que ellas lo tuvieran como más claro. Y ya por último el trabajo que se hizo en el club con primera división. Aquí decidimos, junto con el servicio de nutrición, abordar primero a las esposas de los jugadores. ¿Por qué? Porque son quienes están el día a día con los jugadores y quienes se encargan de la alimentación. Entonces, el objetivo fue hacer un taller de recetas para la recuperación y snacks saludables, en donde teníamos como idea principal proporcionarles diferentes sugerencias de comidas que fueran adecuadas para la recuperación y para snacks a lo largo del día. Se les dio nuevamente una plática introductoria que hacía énfasis a la recuperación nutricional, cómo poder ayudar a través de la alimentación
a que sus músculos se regeneraran más rápido, que puedan estar listos para su siguiente sesión de ejercicio. Hicimos recetas, todo el equipo de nutrición de GSSI elaboramos las recetas previamente, pero para poder hacer las recetas hicimos un cálculo de energía, el aporte de nutrimentos de carbohidratos, de proteína, principalmente cuando hablábamos de recuperación, para alcanzar a cubrir estos 20 o 30 gramos que son necesarios para este objetivo. Ahora sí, llegamos, hicimos el taller sobre cocina, cada una tenía sus recetas e iba armando su snack o su comida para la recuperación con los instrumentos específicos, su lista de ingredientes, y al finalizar el taller les dimos un recetario que contaba con 16 recetas, 8 para recuperación y 8 para snacks saludables. Este fue el ejemplo de cómo se hizo este recetario, cómo cada una tenía su lista de ingredientes y pasaba con sus utensilios en particular, lo realizaba, lo probaba y entonces se daban cuenta que no nada más era preparar el alimento y que ya porque lo necesitan, sino que realmente supiera rico, ¿no? Entonces, es aquí la evidencia que hicimos de este trabajo. Y pues bueno, ya para terminar la plática, a manera de conclusión, tenemos que recordar que la educación nutricional en todas las categorías, dentro y fuera de la cancha, es clave para ayudar a mejorar el rendimiento de los atletas. Y sin duda, el trabajo integral que se hace dentro de las instituciones, en este caso que se hizo directamente con Pumas, en específico con el Departamento de Nutrición y el área de GSSI, fue y es indispensable para seguir ayudando a que los atletas cubran sus objetivos, pero que también potencialicen sus capacidades. Entonces, simplemente quisiera dar las gracias, obviamente, al Servicio de Nutrición de Pumas por este trabajo en conjunto, porque pues se trata de sumar para ayudar a rendir mejor al atleta. Y en este caso, bueno, las nutriólogas que participan con nosotros estaban dirigidas por María Astrid Esteves, que era la nutrióloga del jefe del Departamento de Nutrición, y obviamente gracias a mi equipo, que bueno, sin duda el trabajo en equipo es vital para poder desarrollar nuestros objetivos. Eso es todo. Aquí están mis redes por cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias.